Hola chicos, estamos ahora en el capítulo 36, el rol de los riñones en la regulación del balance ácido-base. Este en verdad va a tener una parte teórica, una parte práctica, quizás se haga un poquito más largo, no necesariamente todo sea tan importante para manejar la información, pero siempre es bueno tener pendiente todo y bueno, de ahí uno va viendo son las cosas que son más high yield y cuáles son más low yield. Como siempre, recuerden que nuestros libros son Bernie Levy, Physiology, también Physiology de Constanzo. Eso no implica que no pueda haber algún otro comentario de otro texto. Recuérdense también que los libros son los libros de textos, obviamente. Es de ahí que tienen que estudiar y esto es más que otra cosa como una forma de poder resumir todo y quizás tener un mejor concepto de algunas ideas. Entonces vamos a quitar ahora mi imagen porque ya es bastante. Y empezamos. Entonces, obviamente cuando estamos hablando de ácido base, tenemos que irnos a tener pendiente que en nuestro organismo se van a estar produciendo hidrogeniones como bicarbonato en diferente medida. Y aunque el hidrogenión como tal no es uno de los electrolitos más importantes, nuestros organismos, especialmente por el tipo de proteína que tiene que tener un intervalo de pH, sí, que ya de un 6.8, 7.8 son como quien dice los rangos de vida que puede mantener la persona. Y si nos vamos directamente a cuál es el pH en el líquido extracelular, usualmente tiende a ser un poquito por encima de 7, es decir, 7.35 a 7.45 es el rango normal. Y en el líquido intracelular es ligeramente ácido, o 7. Y entonces, obviamente, dependiendo qué consumimos, y por ejemplo nosotros que vivimos en un lugar occidental, consumimos más carne, por lo tanto producimos un poco más ácido, quizás personas que sean vegetarianas, pero aparte de la ingesta de ácido base de la dieta, también nuestro organismo va produciendo sustancias que pueden hacer un impacto en el pH de nuestro cuerpo. Y básicamente nuestro cuerpo trata de mantener ese pH lo más normal posible, si lo más cercano a 7.4 en lo que sea posible. Y vamos a tener diferentes órganos que van a trabajar para eso. Obviamente, aparte del sistema de amortiguamiento que tengamos, vamos a tener que el riñón, hígado y pulmones juegan un papel muy importante en el equilibrio ácido-base y obviamente que es ácido. Ácido es cualquier sustancia que dona al medio, hidrogeniones libres, mientras que base es cualquier sustancia que me coge o me extrae hidrogeniones del medio. Y obviamente el sistema de tampón o de buffer más importante que tiene nuestro cuerpo es el bicarbonato. El bicarbonato tiene básicamente un nivel normal de 23 a 25 miliequivalentes, que en verdad puede ser hasta más. Podemos decir casi que podemos llegar de 22 a 26 y casi siempre usamos como número el término normal o el número normal 24 miliequivalentes por litro, perdón, pero obviamente manejando rangos. Eh, Está regulado tanto por el sistema de bicarbonato, tanto por el pulmón como por el riñón. Aquí decimos que, por ejemplo, una fórmula que hemos hablado mucho, el CO2 con agua se puede convertir gracias a la enzima anhidrasa carbónica en el ácido carbónico. Ese ácido carbónico, este proceso dura un poquito más de tiempo, como bien vamos a comentar un poquito más adelante, pero la anhidrasa carbónica hace que sea más rápido el proceso. Mientras que el ácido carbónico instantáneamente una parte se va a disociar en bicarbonato e hidrógeno. Entonces ese hidrógeno puede ser formado por metabolismo tisular e ir hacia la formación de agua y CO2, o ese hidrógeno puede salir por la orina unida a otro sistema de buffer, como puede ser el fosfato. ¿Ok? Y el bicarbonato lo podemos formar en diferentes partes, o podemos reabsorber, por ejemplo, el riñón puede reabsorberlo, pero también formarlo, pero también el hígado y el tubo digestivo puede formar bicarbonato. Entonces ya hablamos que la primera reacción que tenemos, una de hidratación o deshidratación, donde CO2 más agua empieza a ser anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico. Esto puede ser más lento si no hay anhidrasa carbónica. Y una segunda reacción que es cuando se disocia ácido carbónico a hidrogenio y bicarbonato. Pero recuerden que esta es una reacción que va de dos vías y simplemente mientras más concentración tengamos de un lado, va a dar hacia el otro lado de las reacciones. Y si tengo más hidrogenio, yo voy a formar más CO2. Si tengo más CO2, yo voy a formar más hidrógeno y bicarbonato. Y usualmente usamos esta ecuación Henderson-Hasselbalch para cuantificar cómo puede afectar los cambios, el pH, tanto del CO2 como bicarbonato. ¿Ok?
Y el CO2 lo determinamos directamente a partir de la presión parcial arterial de CO2, que como recuerdan, uno siempre dice la presión parcial de CO2 arterial de 40 milímetros de mercurio, pero también, como ya saben, esto es un rango, puede ir de 35 a 45, pero para volvernos un poquito más hacer la cosa más sencilla, 40. Ya después tenemos que tener pendiente que cualquier cambio de pH de hidrogenión va a variar cuando se me alteran los niveles o la concentración de bicarbonato y presión parcial de CO2, que lo conocemos como las alteraciones ácido-base. Estas alteraciones ácido-base pueden ser metabólicas o pueden ser respiratorias. Metabólicas son todas aquellas que me cambian el bicarbonato y por lo general el riñón el riñón tiende en situación normal a encargarse de la regulación de bicarbonato y hablamos de situaciones ácido-base respiratoria cuando son cambios en la presión parcial de CO2 y en situaciones normales el PCO2 que me lo regula va a ser los pulmones. Aquí simplemente recordando que como estamos trabajando con antilogaritmo, mientras más cantidad de hidrógeno yo tenga, el pH más me baja, así que si 7.4 el valor normal, 7.27 básicamente estamos diciendo que hay una concentración mayor de hidrogeniones, por lo tanto una acidosis más de 7.4, lo que estoy diciendo es que estoy quitando hidrogenio del medio, por lo tanto es una alcalosis, 7.6, 7.8, etcétera. Entonces, obviamente podemos tomar en estos datos algunos casos clínicos o alguna aplicación clínica. En la diabetes mellitus, usualmente yo cojo el hidrato de carbono y las grasas y yo lo convierto eventualmente a CO2 y agua. Pero en el caso de diabetes mellitus no tengo insulina, no respondo a la insulina, por lo tanto empiezo a producir otros ácidos orgánicos como los cetoácidos, como el ejemplo clásico del ácido beta hidroxibutírico, lo cual me baja el pH por el aumento de otro tipo de hidrogeniones. Cuando tengo una situación donde no estoy llevando suficiente oxígeno hacia los tejidos, cuando tengo una hipoxia, vamos a tener que entonces yo no puedo dar un metabolismo aeróbico, entonces paso un metabolismo anaeróbico que está conducido por otros ácidos que no son los ácidos normales como el ácido láctico. Entonces esto permite entonces que una persona que está haciendo mucho ejercicio, una persona que tiene algún problema en la circulación o una perfusión distinta, que me pase un metabolismo anaeróbico, que me aumente las acidosis como producto de desecho y por lo tanto aumente la cantidad de hidrogenión y en ese mismo momento me baja el pH, por lo tanto tengo una acidosis. Entonces, obviamente, como yo quiero mantener una homeostasis tanto en ácido y base, tenemos que tener pendiente cualquier cosa. Vamos a suponer que yo tengo que ver lo que entro y lo que salgo. Si yo entro más ácido de lo que yo saco, yo tengo una acidosis. Si yo entro menos ácido de lo que yo estoy sacando, tengo una alcalosis. Y obviamente recordar, muy importante, que como el CO2 puede convertirse en hidrógeno libre y en nuestra dieta el hidrato de carbono y grasa al final de cuentas se convierten o metabolizan eventualmente a CO2 y agua, eso me va a producir ese CO2 que yo pueda eliminarlo por los pulmones y no afectar tanto el pH del organismo. Recuérdense también que el CO2 lo llamamos ácido volátil porque el CO2 lo puedo convertir de CO2 a hidrogenión, pero cualquier ácido que no deriva de la hidratación de CO2 lo conocemos como no volátil. ¿Ok? Usualmente los ácidos no volátiles son inmediatamente neutralizados por el bicarbonato que tenemos en el líquido extracelular y básicamente cuando tengo un problema ácido-base, específicamente una acidosis, lo que hacen los riñones es que tratan de recuperar el bicarbonato para tratar de neutralizar cualquier ácido no volátil. ¿Ok? Una cosa muy importante que tanto en la reabsorción de bicarbonato como en la excreción de ácido se va a conseguir por un proceso de secreción de hidrogeniones por la nefrona, que vamos a hablar un poquito más adelante. Es decir, que yo puedo perder ácido por la orina, pero ese ácido, esa orina ácida, es hasta un punto. Yo solamente puedo llegar hasta 4 a 4.5 el pH de la orina. Muy importante porque no queremos orinar con un pH de 2 porque nos vamos a quemar todo. Y aparte de eso, que yo no lo saco simplemente como, lo importante no es sacarlo como hidrogenio libre. Es decir, yo no me interesa bajar el pH solamente por bajarlo, sino que me interesa juntar ese hidrogenio libre a alguna otra sustancia. ¿Para qué? Para aprovechar la salida de hidrogenio. Porque mientras más hidrogenio yo le pego a una sustancia y no esté libre, menos me está alterando el pH de la orina, pero estoy sacando hidrogenio. Entonces un ejemplo básico es la síntesis y excreción de amonio NH4 que veremos un poquito más adelante.
Recuérdense también que mientras yo estoy sacando hidrogenión, ya directamente yo voy a reabsorber un bicarbonato. Por cada hidrogenión que yo secrete el túbulo, yo estoy reabsorbiendo un bicarbonato. Y eso implica que en situaciones normales, especialmente teniéndonos pendiente la situación de nosotros por nuestras dietas occidentales, en situaciones normales nosotros excretamos casi nada de bicarbonato. Así que la mayor parte del bicarbonato tiene que reabsorberse en los túbulos de la nefrona. ¿Ok? Recuérdense también, ya había comentado que tenemos las enzimas anhidrasa carbónica, que es lo que me permiten hidratar el CO2, es decir, meterle un agua y convertirlo a ácido carbónico. Van a contener zinc esa enzima y tenemos dos isoformas y dos formas de la enzima, que es la anhidrasa carbónica 2 y la anhidrasa carbónica 4. Y sirven mucho para poder acidificar la orina, porque yo tengo el hidrogenión o quiero sacar el hidrogenión o tengo CO2, sea lo que sea, yo voy a tratar de convertir ese CO2 a hidrogenión y bicarbonato. Entonces vamos a tener la isoforma AC2, que usualmente la encontramos en el citoplasma de muchas células, y también tenemos lo que sería la AC4, que lo encontramos que está en el lado apical de los túbulos renales, de los tubos renales. ¿Ok? Entonces tenemos transportadores que veremos más adelante de NH4, que son resus VG, resus CG, son glucoproteínas resus, porque se parece mucho a la proteína de resus que habíamos comentado en los glóbulos rojos, en los hematíes. Y vamos a ver que tienen que ver esa glucoproteína con ya la enfermedad hemolítica, reacciones de transfusiones, bla, 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 que habíamos hablado. El RH-BG lo encontramos en el lado vasolateral, mientras el RH-CG lo encontramos en la membrana apical. Entonces, obviamente, lo que me interesa es que diferentes situaciones que vamos a ver diferentes tipos de acidosis y alcalosis. Un ejemplo va a ser la acidosis metabólica, donde yo formo más hidrogenión que no son ácidos volátiles, ya sea que estoy formando más estoy perdiendo bicarbonato, por ejemplo, o estoy ganando ácido en algún tipo de reacción, y yo voy a reaccionar el riñón eliminando ácido eventualmente. Vamos a encontrar que esa orina tiene muy poco bicarbonato, va a estar ácida y vamos a encontrar que el amonio está incrementado. Como usualmente nosotros no podemos medir tanto el amonio, el NH4 en orina, nosotros podemos hacer lo que sería un gap aniónico urinario. Un gap aniónico urinario, tomando en cuenta cuáles son los cationes y aniones más comunes en la orina, que sean básicamente el sodio, el potasio y el cloro. Sodio, potasio y cloro son los únicos, ¿no? Porque obviamente tenemos NH4, que es positivo, también un cation. Entonces, si yo tengo de repente que sodio y potasio lo sumo a cloro y me da un gap aniónico urinario negativo, estoy diciendo entonces, bueno, entonces estoy excretando suficiente cantidad de amonio. ¿Ok? Entonces, usualmente, si vemos aquí, yo por lo general estoy excretando hidrogeniones, perdón, estoy reabsorbiendo bicarbonato en lo que serían todo lo que sería el túbulo renal. Esto implica que la mayor parte, como muchas cosas que hemos visto, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Fíjense, un 80% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Esto es importante. Cuando lleguemos aquí al ducto colector y a la parte final del túbulo contorneado distal, yo quiero formar bicarbonato y yo quiero excretar hidrogenión. Yo quiero excretar hidrogenión hacia acá, hacia el túbulo. Pero yo voy a tener también que reabsorber bicarbonato. Entonces, ¿lo voy a reabsorber de este túbulo? No, porque me queda muy poquito. Yo voy a tener que generar nuevo bicarbonato, que veremos un poquito más adelante. ¿Ok? Recuérdense que el bicarbonato se filtra libremente del glomérulo. Si yo tengo una alta cantidad de bicarbonato en el filtrado porque tengo una alcalosis, simplemente se filtra mucho bicarbonato hacia el espacio glomerular, hacia el espacio Bowman, y eso simplemente se trata de no reabsorber en el túbulo y sale un reguero de bicarbonato por la orina. Pero por lo general, como las situaciones que más comúnmente vemos son acidosis, lo que vamos a encontrar que en nuestra orina hay muy poco bicarbonato. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos comentado, en el túbulo proximal es que se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato. Y como todo lo que hemos visto, siempre tenemos que tener pendiente que estamos jugándonos también con un gradiente de concentración que se creó
en la bomba sodio potasio TPasa. Sea lo que sea, aquí yo tengo muy bajito sodio y yo aprovecho para mover sodio hacia adentro, el lado apical, al lado a la célula. Y aquí yo puedo aprovechar y mover hidrogenión. Pero ese hidrogenión usualmente viene ¿de dónde? Miren, hay un CO2 que o produce la célula, hay un CO2 que puede venir del túbulo, hay un CO2 que puede venir de la sangre, y sea lo que sea, ese CO2 en presencia de anhidrasa carbónica me permite formar bicarbonato. Y por eso es importante, si yo quiero reabsorber bicarbonato, si yo quiero secretar hidrogenión y yo quiero reabsorber bicarbonato de la mejor forma. Porque ese CO2 lo convertí a ácido carbónico, el ácido carbónico se convierte en hidrogenión y se convierte en un bicarbonato. El bicarbonato yo voy a moverlo por dos mecanismos. O lo muevo por un cotransporte, si yo voy a mover sodio hacia el lado lateral y tres bicarbonatos, de donde vengan, de lo que voy formando, hacia la sangre, es decir, que estoy llevando base a la sangre, o yo puedo coger bicarbonato e intercambiarlo con cloruro, como vimos que pasaba con el glóbulo rojo. Entonces, el hidrogenión que me queda, yo puedo llevarlo entonces hacia afuera, y ese hidrógeno es sumamente importante para yo coger el bicarbonato que yo filtré, porque recuerden, no importa que yo tenga acidosis alcalosa, yo tengo algo de bicarbonato en la sangre y eso se filtra. Y ese bicarbonato se va a juntar con el hidrógeno por una reacción rápida y formar ácido carbónico. Entonces el túbulo contenido proximal tiene en la membrana, como habíamos comentado anteriormente, anhidrasa carbónica que me permite formar más agua y CO2. Y el CO2 entonces, ¿qué hace? Entra y ya empezamos el proceso de nuevo. Siempre y cuando yo tenga bicarbonato y tenga hidrógeno. Entonces yo quiero reabsorber bicarbonato. Bueno, pues tengo que secretar hidrógeno para volver a formar entonces agua y CO2. Entonces también yo tengo aquí fíjense que ya no estamos en el túbulo contenido proximal, sino que estamos ahora en lo que sería en las células intercaladas. Recuerden que la célula intercalada yo puedo tener las alfas intercaladas que secretan hidrogenión y las betas intercaladas que me secretan bicarbonato. En situaciones normales la que me interesa más va a ser las alfas o las secretoras de hidrogenión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un intercambiador, sodio-hidrogenión, tengo una bomba de hidrogeniones, fíjate aquí, una bomba de hidrogeniones que se encarga de llevar hidrogenión hacia afuera. El hidrogenión puede juntarse a bicarbonato, formar ácido carbónico y más o menos el mismo proceso que habíamos hablado anteriormente. ¿Ok? El intercambiador sodio-hidrogenión, que podemos ver en ácido de ascendente y podemos otra cosa, también me permite secretar hidrogenión. Y que tenemos ya obviamente que la mayor parte del bicarbonato, como comentamos, va a llevarse por un cotransportador sodio bicarbonato que se llama NBC1. Si ven televisión se van a recordar el canal de televisión NBC1, donde sale un sodio con tres bicarbonatos. Okay. También ya comentamos que algo de bicarbonato puede salir intercambiándose con cloruro. Ya comentamos que hay célula intercalada alfa en los túbulos distales y en el ducto colector que me secretan hidrogenión y por lo tanto reabsorben bicarbonato. Las que más nos interesa y las que están activas en la mayor parte del tiempo. Y la célula intercalada beta que secretan bicarbonato, es decir, que se van a invertir los rones y en este caso no es la que más nos interesa, pero puede estar incrementada en casos de alcalosis metabólica. Recuérdense que la membrana apical, luminal de la célula del ducto colector, por lo general no es muy permeable al hidrogenión. Entonces, vamos a tener entonces que el pH líquido del tubular puede ser bastante ácido de 4 a 4.5. Esto es lo mismo que habíamos comentado, quizá una forma más sencilla de verlo. Fíjense que tenemos aquí el mismo proceso que está en el túbulo contorneado proximal. Con calma lo pueden ver, pero básicamente el mismo proceso. Recuerden que vamos a empezar dentro de la célula con CO2 para llevar hidrogenión hacia afuera y llevar bicarbonato hacia la sangre. Y que ya ese hidrogenión con bicarbonato filtrado se convierte inmediatamente a ácido carbónico y con la anhidrasa carbónica que tengo en la membrana puedo convertirlo a CO2 y agua que puede volver a retomarse hacia el interior de la célula. Y en el caso de la célula alfa intercalada, tenemos también un proceso, tenemos aquí anhidrasa carbónica. Si quiero hacer un comentario aquí, recuérdense
que en la célula alfa intercalada, sino que se halla en la parte final del túbulo contenido distal y los ductos colectores, en verdad bicarbonato me queda muy poco. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Hacer el mismo proceso. CO2 más agua me da ácido carbónico por anhidrasa carbónica. Ácido carbónico, hidrogenión, bicarbonato. Hidrogenión lo puedo sacar por una bomba de hidrogenión o lo puedo sacar por un contratransportador donde yo saco hidrogenión y entro potasio. Y aquí el hidrogenión en verdad se va a juntar no tanto con bicarbonato, sino con fosfato. Y ese hidrogenión más fosfato se convierte en ácido fosfórico. ¿Ok? Como aquí yo estoy formando nuevo bicarbonato, porque estoy formando nuevo bicarbonato del CO2 que va entrando de diferentes vías, este bicarbonato entonces ahora puede salir hacia la sangre o ir hacia la sangre por la membrana vasolateral por el contratransportador, que en este caso sería un contratransporte bicarbonato cloro, pero también puede ser el bicarbonato sodio. ¿Ok? Y ya último sería, que lo veremos también en otra imagen, es que yo también puedo excretar hidrogenión en forma de amonio. El amonio va a venir, bueno, lo vamos a aplicar un poquito más tarde, pero lo podemos aplicar 2 veces para que lo entiendan, eso es lo de menos. Yo tengo lo que sería la glutamina, este aminoácido. Este aminoácido se forma en NH3 y alfa-ketoglutarato. Después ese NH3 yo lo convierto en amonio, en NH4, y yo por otro contratransporte, que es el mismo contratransporte, ¿verdad?, de sodio, hidrogenio. Lo único que vamos a aprovechar es este contratransporte, yo voy a llevar el amonio hacia afuera. ¿Y qué pasa? Que el ketoglutarato yo lo puedo convertir eventualmente ¿a qué? A bicarbonato. Entonces ya el bicarbonato, por el mismo mecanismo que había hablado anteriormente, puede ser reabsorbido. En el ducto colector, la célula alfa intercalada, ya habíamos comentado que yo lo que puedo hacer, puedo llevar aquí diferentes, los hidrogeniones hacia afuera. Y aquí el hidrogenión puede, aparte de ácido fosfórico, unirse a NH3. Ese NH3 usualmente viene ¿de dónde? Del intersticio medular. NH3 del intersticio medular. Lo junto con hidrogenión y ya ahora tengo otra vez amonio y ahí yo estoy eliminando hidrogenión en forma de amonio. Entonces, aquí podemos entrar a lo que sea en una aplicación clínica, simplemente saber que hay unas enfermedades que llamamos acidosis tubular renal. Hay dos tipos, aunque pueden en verdad, hay muchos más, pero vamos solamente a hablar de dos. Hay la acidosis tubular renal tipo 2, que es la que se encuentra en el lado proximal. Si quieren, ubíquenlo así, va en desorden. Es decir, y la proximal es la 1, la proximal es la 2. Y la distal, que debería ser la 2, es la 1. Es decir, al revés. La acidosis tubular renal proximal, que es la 2, son enfermedades que pueden ser hereditarias o adquiridas. Es decir, ¿qué enfermedades? Bueno, puede ser cistinosis, síndrome de Fanconi. Yo puedo dar un inhibidor de la anhidrasa carbónica y me da esto. Puede tener una parte que sea por una enfermedad autosómica recesiva o autosómica dominante. Por lo general va a tener estos pacientes una acidosis que no tiene un gap aniónico, que eso lo veremos un poquito más adelante. Y tenemos una acidosis tubular renal distal, que también puede ser hereditaria o adquirida. Aquí también podemos decir que pueden ser por enfermedades que sean autosómica dominante o recesiva. Esta viene siendo la tipo 1. Pueden ser por fármacos como la anfotericina. Al final de cuentas, hay un fallo en producir y excretar amonio. Básicamente vamos a tener un paciente que secreta ácido de menor manera y va a desarrollar también una acidosis metabólica, que también es una acidosis metabólica sin gap aniónico. ¿Ok? Entonces simplemente tener pendiente una situación, aunque lo veremos después. La acidosis metabólica, un ejemplo clásico, una diabetes mellitus no compensada o insulinodependiente, es donde se están produciendo muchos cuerpos cetónicos. Ese aumento de hidrogenio en el cuerpo no puede directamente de una vez resolverse a nivel renal, entonces eso va a estimular la ventilación por los diferentes quimiorreceptores periféricos y en otro sentido pueden ser también hasta centrales por lo de PCO2.
Pero ¿qué pasa? Que eso aumenta los ritmos de ventilación, una respiración más rápida y profunda, que se conocen como respiración de Kussmaul. Y el problema con esto es que eventualmente esto me puede fatigar los músculos respiratorios, por lo cual la compensación respiratoria va a empeorar cada vez más y cada vez más tengo más proceso de acidosis porque sigo formando ácido. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo resuelva el problema del paciente que le hace falta insulina. Entonces, también tenemos que tener pendiente que yo puedo tener una acidosis o alcalosis, no solamente por ganar, por ejemplo, acidosis gané ácidos, alcalosis gané base. También yo puedo tener una, por ejemplo, en el caso de alcalosis, en vez de ganar base, es que yo perdí ácido. Entonces, pérdida del contenido gástrico del organismo, eso me da una alcalosis metabólica, pero secundario ¿a qué? A la pérdida de ácido clorhídrico. ¿Ok? Esto aparte tenemos que tener pendiente que aquí vamos a tener un pequeño problema. Yo tengo una alcalosis metabólica y quiero eliminar bicarbonato, pero por estar vomitando yo he perdido líquido extracelular y tengo menos volumen. Al tener menos volumen tengo menos filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular, por lo cual hace más difícil el proceso de poder excretar bicarbonato para compensar. No puedo hacerlo porque no tengo el volumen suficiente para excretar el bicarbonato. Y entonces eso haría entonces que hasta que yo no resuelva mi problema de volumen, el paciente va a tener su alcalosis metabólica por esos vómitos constantes. ¿Okay? Recuerden que una contracción del volumen me estimula en vez de excreción la reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Pues yo estoy reabsorbiendo sodio, estoy reabsorbiendo bicarbonato, reabsorbiendo agua, tratando de mantener mi volumen alto. Entonces hasta que yo no resuelva ese problema, voy a seguir reabsorbiendo bicarbonato en vez de excretarlo. Aparte de esto, una disminución del volumen implica niveles de aldosterona elevado, lo cual va a hacer que en vez de tener una orina básica, yo voy a tener paradójicamente una orina ácida. Entonces tengo que primero volver a llevar normovolemia para tener todos los valores normales, para entonces ya resolver o compensar ese problema de alcalosis metabólica. Entonces, ubicando cetoacidosis diabética, que decimos que estamos entrando un ácido nuevo, ese ácido nuevo, ya sea un cuerpo cetónico, lo que sea, eso va a hacer que el pH descienda, que el hidrogenión me empiece a, como quien dice, a consumir el bicarbonato, y entonces cuando yo hago una fórmula que es el GAP aniónico, yo me voy a dar cuenta que el problema de lo que está pasando no es por un aumento por una disminución solamente de bicarbonato. Aquí hay un problema de que hay algo adicional que me está consumiendo el bicarbonato que no es lo que usualmente pasa. Entonces si tenemos que mi GAP aniónico, yo busco todos los cationes más principales que tengo en la sangre, sodio, y mi anión principal en el líquido extracelular, que sería cloruro y bicarbonato. En situaciones normales con una acidosis metabólica deberían estar de 8 a 16. Ahora, si el anión del ácido no volátil es el cloruro, el anión GAP será normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que estoy diciendo, que si el descenso del bicarbonato se compensa con un incremento de cloruro, full, no hay problema. Pero si tengo un problema que tengo una cetoacidosis, ya sea por acidosis láctica, o que consumí mucha aspirina, o una diabetes mellitus, aquí es otra cosa el problema. Entonces me va a dar un GAP aniónico mucho más alto. Entonces yo tengo acidosis metabólica con GAP aniónico normal, que ahorita diríamos cuáles van a ser, y acidosis metabólica con el GAP aniónico aumentado. Así que simplemente sabiendo esos valores de electrolito, de cómo está todo, y yo sé que tengo una acidosis metabólica, simplemente haciendo el GAP aniónico yo puedo determinar, mira, ¿es esto o no es esto? Es decir, ¿qué me ayuda a diagnosticar rápidamente o eliminar de mi diagnóstico muchas enfermedades? Sería el GAP aniónico en acidosis metabólica. Básicamente, ¿cómo yo puedo entonces secretar bicarbonato? Pues yo le de reabsorber. Pero básicamente lo importante con eso, si yo tengo mucho bicarbonato en la sangre, tengo una alcalosis, simplemente se filtra más bicarbonato y más ese bicarbonato va a terminar en la orina. ¿Ok? Eso en situación normal, eso es lo que debería pasar para poder secretar bicarbonato. De la producción de nuevo bicarbonato, ya lo comentamos, especialmente lo vamos a ver o con el amonio o como ya comentamos en lo que sería la parte de los túbulos distales donde casi no hay bicarbonato. Yo no puedo reabsorber bicarbonato, pues ya lo reabsorbí en el túbulo contenido proximal. Entonces yo lo que aprovecho el CO2, el agua,
con anhidrasa carbónica, formo hidrógeno y bicarbonato, lo formé nuevo, el bicarbonato lo llevo a la sangre y el hidrógeno lo llevo al túbulo para juntarlo con alguna otra sustancia, usualmente ácido, para convertirlo a ácido fosfórico. Recuérdense que en este caso el amonio es una sustancia un poquito difícil, porque si yo no llego a excretar el amonio hacia el túbulo, eventualmente ese amonio va a ir a la circulación de vuelta. Y si va a la circulación de vuelta, se va a convertir en el hígado en urea. Y si se convierte en el hígado en urea, va a empezar a liberar, por el tipo de sustancia que libera hidrogeniones, y eso me consume más bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que entonces en ese caso, si el amonio no lo eliminé por la orina, me va a hacer más complicada la acidosis. Ya comentamos un poquito eso de lo que es la amoniogénesis, que básicamente cómo conseguir de glutamina NH4. Cada molécula de glutamina me va a dar 2 amonio, que eventualmente también me puede dar entonces lo que sea el 2-oxoglutarato, me da 2-oxoglutarato, y eso eventualmente me va a dar 2-bicarbonato. El amonio debe terminar en la luz del túbulo, mientras que la otra parte tiene que terminar en lo que sería en la circulación, el bicarbonato. ¿Ok? Y si vemos aquí, déjame ver si lo enseñan bien por algún lado. No, no lo enseñan, pero al final de cuentas llevamos la sangre al bicarbonato. ¿Ok? Esto no vamos a entrar en tanto detalle de esta parte. Entonces simplemente vamos ahora a ver qué respuesta a las alteraciones ácido-base se pueden hacer. El pH del líquido extracelular puede variar cuando está alterado o bicarbonato o presión parcial de CO2. Usualmente decimos que la alteración ácido-base metabólica tiene que ver con cambios en el bicarbonato, alteración ácido-básica respiratoria, cambio en la presión parcial arterial de CO2. Y quien es responsable de la regulación bicarbonato va a ser el riñón y los pulmones de la presión parcial de CO2. En una situación donde tengo una alteración de equilibrio ácido-base, lo primero que vamos a tratar de hacer es hacer un buffer o un tamponamiento a nivel intracelular y extracelular. Primero extracelular, después intracelular. Después lo siguiente es en rapidez, después de los segundos que toma eso y se saturaron los sistemas de buffer, vamos con una respuesta respiratoria, ajustar la presión parcial de CO2 mediante el índice de respiración, que tanto ventilo o no ventilo. Ventilo mucho, boto CO2 bajo la acidosis. Si respiro poco, aumento la cantidad de CO2 y aumento acidosis. Y por último, yo tengo mi última vía, sería el riñón, y el riñón va a hacer ajustes en la excreción neta de ácido renal. Tengo una acidosis, secreto más hidrogenión. Tengo una alcalosis, mantengo hidrogenión y trato de excretar bicarbonato. Entonces ya dijimos tamponamiento intracelular instantáneo, tamponamiento intracelular puede tardar minutos. El principal sistema de amortiguamiento a nivel extracelular va a ser el bicarbonato que me trata de neutralizar cualquier carga ácida que tenga. Básicamente, ¿qué más? Aparte del bicarbonato tenemos también fósforo inorgánico y proteínas del plasma. Es el 50% del efecto de tamponamiento o amortiguadores lo van a hacer el bicarbonato, fósforo inorgánico y las proteínas plasmáticas. ¿Ok? Y ya directamente el amortiguamiento intracelular es tratar de mover hidrogeniones hacia la célula o fuera de la célula, depende de la condición. Eso veremos que tiene que ver con una bomba que hay de hidrogenión potasio. Eso lo trabajaremos con el capítulo 35, pero simplemente si tengo mucho hidrogenión, el movimiento va a ser mover hidrogenión hacia adentro y mover potasio hacia afuera. Si es lo contrario, tengo muy poco hidrogenión, voy a mover hidrogenión hacia afuera y potasio hacia adentro. Entonces, usualmente decimos una acidosis me va a llevar ¿a qué? A una hipercalemia, y una alcalosis me lleva a una hipocalemia, situaciones normales. ¿Ok? Ya dijimos que, por ejemplo, si tengo problemas a nivel respiratorio, ácido-base, si cambio en el pH por cambio en la presión parcial de CO2, si tengo bajo CO2, menos de 40, va a ser alcalosis respiratoria, alta CO2, más de 40, hablo de acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, esta imagen en verdad vamos a dejarlo para último, porque es un análisis de alteración ácido-base. Vamos a dejarlo para último para poder pasar un sinnúmero de factores primero.
Entonces, obviamente, si yo quiero saber cómo está la condición del paciente, yo puedo hacer un análisis de sangre, usualmente hablamos de lo que serían gases arteriales, y ahí me permite determinar cómo está el pH, me permite determinar la alteración metabólica y si hay una respuesta compensadora. ¿Ok? Después veremos cómo podemos determinar cuándo una alteración mixta, es decir, si en vez de hablar de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, etcétera, 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 yo tengo que hablar, bueno, una acidosis mixta, una alcalosis mixta, pero eso lo conocemos como alteraciones mixtas, que usualmente es porque tienen dos situaciones, dos patologías a la vez. Analicen esto, aunque lo veamos ahorita. Tengo un paciente que me tiene valores de PCO2 y de bicarbonato en el líquido extracelular anormales, pero el pH más o menos normal. Quizá tirando, vamos a suponer que sea tirando a un 7.46, para decir un número, es una base, alcalosis. Y de repente yo estoy viendo que el bicarbonato está muy alto, más de 24, y el presión parcial de CO2 está muy bajito, más y menos de 30. Vamos a suponer que aquí me está dando 40 y aquí me está dando 30. Dice, pero no puede ser. Bueno, está bien, porque si tengo una pH básico con bicarbonato básico, ok, entonces tengo alcalosis metabólica. Entonces, si tengo alcalosis metabólica, debería compensar no respirando, es decir, manteniendo aumentando el CO2, pero aquí yo veo que el CO2 está también bajito. Entonces, usualmente tiene que ver en un paciente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad respiratoria, para hacer un ejemplo, una persona que ya tiene una alcalosis respiratoria, vamos a suponer una persona que está viviendo en grandes alturas. Si están viviendo en grandes alturas, la presión parcial de oxígeno es muy bajita, menos de 60. Eso me aumenta la ventilación y me baja el CO2 o la presión parcial de CO2. Perfecto, muy bien. Esa persona está en este caso hiperventilando, eso me puede dar un pH aumentado. Pero aparte, el paciente está consumiendo, qué sé yo, mucho suplemento de calcio que tiene mucho bicarbonato. Entonces, este paciente puede llegar entonces a tener una alcalosis respiratoria y metabólica si tiene una alcalosis mixta. Son dos situaciones que está haciendo. Igualmente yo puedo hablar de una acidosis mixta. Por ejemplo, un paciente con 7.25 de pH tiene una bicarbonato de 15 y tiene una presión parcial de CO2 de 50. Y este, por ejemplo, puede ser un paciente que tiene un enfisema. A tener enfisema ya de por sí aumenta la cantidad de CO2. Si aumentó CO2, entonces tenemos una acidosis respiratoria, pero por alguna condición en la vida le dio una diarrea también. Entonces, si tiene una diarrea, está perdiendo moco del colon, que es rico en bicarbonato, entonces tiene una acidosis respiratoria, pero con un componente metabólico, es decir, que tiene aquí una acidosis mixta. ¿Okay? Entonces, la acidosis metabólica obviamente se va a caracterizar por un descenso de bicarbonato en el líquido extracelular con un pH disminuido. Esto puede ser porque le añadí un ácido no volátil, como cetoacidosis, perdí una base, como bicarbonato, como hablé de una diarrea, o porque tengo un fallo renal, donde no puedo hacer mi mecanismo de secretar hidrogeniones. Entonces, el tamponamiento, el amortiguamiento de hidrogeniones se produce tanto extra como intracelular. Aquí vamos a tener que si el pH desciende en una acidosis metabólica, pH desciende, mayor hidrogeniones, esto me puede estimular los quimiorreceptores periféricos de la ventilación. Y si para colmo también tenemos que aumenta CO2 por algún motivo, me puede también aumentar los centros respiratorios, los quimiorreceptores centrales que me aumentan también la ventilación. Lo importante es que en una acidosis metabólica yo voy a estimular la respiración para tratar de compensar. Y que vamos a tener una hiperventilación. Y en la acidosis metabólica eventualmente, dependiendo si no es, por ejemplo, porque decimos, si la acidosis es metabólica, me compensa el pulmón. Sí, pero si el riñón está bien, va a después tratar de funcionar. Lo que pasa es que va a durar más tiempo para hacerlo. ¿Y qué va a hacer el riñón en este caso? Va a tratar de eliminar ácidos y va a tratar de aumentar la excreción de ácido. ¿Ok? Al final de cuentas, si se corrige el proceso inicial, eventualmente la excreción de ácido con la reabsorción de bicarbonato me llevará todos los niveles a su normalidad. Y aquí simplemente aquí hace el ejemplo de poner que fíjense que yo tengo mi GAP aniónico, la mayor parte de los cationes son sodio
y después yo tengo la misma cantidad de aniones. Lo que pasa es que yo tenía más tomando bicarbonato y cloruro, que son los principales, pero me quedan una pequeña cantidad de aniones, que eso es lo que es el gap aniónico. ¿Y quiénes son esos aniones? Usualmente son cosas como proteína, fosfato, citrato y sulfato. ¿Ok? Y eso es lo que me permite en la acidosis metabólica medir esto para ver si el problema está o aquí, o está en el gap aniónico. Si aumentó el gap aniónico, el problema está aquí. Entonces, la alcalosis metabólica se va a caracterizar porque yo tengo o un exceso de bicarbonato con un aumento de pH, es decir, que usualmente se vea que estoy añadiendo una base como ingestión de antiácido, o tengo una concentración de volumen alterada, o porque tengo una pérdida de ácido no volátil, como un vómito, como estaba comentando actualmente. Hay un sistema de amortiguamiento que fácilmente o rápidamente se va a saturar. Y entonces ya comentamos que como es metabólico, quien va a responder directamente va a ser el pulmón, los pulmones. El aumento de pH me inhibe en los centros respiratorios por una menor estimulación de los quimiorreceptores periféricos, que reduce la frecuencia respiratoria, elevando la presión parcial de CO2. Es decir, que usualmente a nivel ya después, si le damos tiempo, vamos a ver que eventualmente si el riñón funciona, vamos a tener una mayor excreción de bicarbonato y que estoy mandando todo el bicarbonato que filtré también en la orina. ¿Ok? Y eventualmente, si recorrijo todo este proceso, eventualmente todo debería llegar a valores normales. Entonces, simplemente ahora vemos lo que es la acidosis metabólica, respiratoria, perdón. Aquí ya directamente lo que estamos viendo es una presión parcial de CO2 elevada, porque mi problema es respiratorio, con un pH disminuido. Entonces, cualquier cosa que me altere el intercambio de gas en el alvéolo, es decir, que o ya sea una ventilación inadecuada, o ya sea que tuvo un problema en los centros respiratorios, o ya que tuvo un problema con algún fármaco que hizo eso, cualquier cosa que me cree una difusión de gases disminuida, cualquier cosa que me altere la ventilación, como puede ser hasta problemas musculares de los músculos respiratorios, va a aumentar la cantidad de CO2, lo cual va a hacer que me disminuya el pH. Entonces, en este caso, el efecto de tamponamiento va a tener casi lugar todo en el líquido intracelular. El aumento de la presión parcial de CO2 me lleva al descenso de pH. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora que yo voy a tratar de reabsorber a nivel renal bicarbonato con la excreción de ácido. Es decir, que a nivel respiratorio necesito una compensación renal. Pero recuérdense que el riñón dura un tiempo, no es tan rápido. Cuando hablamos metabólico, ¿me resuelve quién? Me resuelve el respiratorio, el pulmón. Y eso lo va a hacer de una forma rápida, no instantánea, pero rápida. Mientras que el riñón tiene que durar más tiempo para resolver todo el problema, ya sea para conseguir enzima, para poder convertir el amonio, ya sea para poder hacer todo el proceso que tiene que hacer. Entonces, obviamente, en alteraciones respiratorias, específicamente acidosis respiratoria, vamos a tener una fase aguda y crónica. Aquí, obviamente, yo voy a sacar cálculos un poco más sencillos. No voy a dar directamente estas informaciones, lo pueden leer, lo pueden tener pendiente, pero vamos a buscar algo un poquito más sencillo. Simplemente recordar que si tengo una acidosis respiratoria, tengo una fase aguda, que es lo mismo que decir que todavía no está compensado completamente. Y yo tengo ya una fase crónica que es compensado. ¿Por qué? Porque el riñón necesita tiempo. ¿Ok? Entonces eso lo veremos un poquito más adelante, pero simplemente tengan eso pendiente. Y ya alcalosis respiratoria, yo lo que voy a tener un PCO2 disminuido con un pH elevado. Aquí tengo un gran intercambio de respiratorio de gas en los pulmones, ya sea porque tuve alguna enfermedad del sistema nervioso central que me está estimulando los centros respiratorios, ya sea que tengo en gran altitud y estoy hiperventilando como respuesta a la disminución de la presión parcial de oxígeno, que estoy ansioso, tengo miedo, tengo un ataque de pánico. Entonces esas cosas van a dar una hiperventilación que me pueden llevar entonces a una alcalosis. Y igualmente el taponamiento, el amortiguamiento sea a nivel líquido intracelular, e igualmente necesito una fase aguda y otra fase crónica en el riñón para llegar a una compensación. Aguda, no compensada. Y al final de cuentas, ¿que yo quiero hacer? Que yo voy a reducir la excreción de ácido y tratar de que se filtre y salga la mayor cantidad de bicarbonato posible. Ya cuando llego a la compensación renal, cuando es crónico, cuando tengo un tiempo. ¿Ok? Al final de cuentas, y en todas estas cuatro fases, quiero que tengan pendiente que nunca el pH vuelve al valor normal, compensado o no,
hasta que yo no resuelva el problema de base. Se acercará a lo normal, el pH tratará de, yo tengo una acidosis, por ejemplo, acidosis metabólica, y el pulmón va a tratar de llevar lo más cerca de normal, pero nunca llega a lo normal completamente. ¿Ok? Entonces simplemente, esta es una curva que no le vamos a entrar mucho detalle. Fíjense que el eje X me está dando bicarbonato. El eje Y me está dando presión parcial de CO2 arterial. Y aquí yo puedo más o menos sacar qué tipo de situación yo tengo. Si una alcalosis metabólica, si una acidosis metabólica, si una alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria, si compensada, si no compensada. Es algo parecido a algo que hago un poquito más adelante, pero no creo que tienen que volverse muy locos. Solamente saber leer lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy por aquí. Por aquí, si nos fijamos, yo tengo más o menos, vamos a ponerlo más por acá mejor. Yo tengo por aquí más o menos 45 milímetros de mercurio de PCO2 y aquí yo tengo más o menos 36 mil equivalentes por litro de bicarbonato. Esto está alto, esto está alto. Y yo tengo un aquí, me está diciendo que tiene un pH 7.52. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que tengo una alcalosis metabólica compensada por el sistema respiratorio. No sé si es crónico, si es agudo, yo solamente sé eso hasta ahora. Entonces, vamos a hacer el ejemplo otra vez de lo que pasaría cuando yo vomito. Si yo vomito, yo tengo pérdida del contenido gástrico. Si tengo pérdida del contenido gástrico, estoy perdiendo ácido clorhídrico, estoy perdiendo hidrógeno fijo, eso me da alcalosis metabólica. Si yo tengo también una pérdida de volumen de líquido, estoy perdiendo o tengo una contracción del volumen extracelular que me están a hacer lo siguiente. Me aumentan la cantidad de angiotensina 2. La angiotensina 2 aumenta el intercambio de sodio y hidrógeno en el contratransporte, lo cual me permite entonces aumentar la reabsorción de bicarbonato, en vez de hacer lo contrario ya con la pérdida de hidrógeno. Eso me llama más alcalosis. También me aumenta la aldosterona, que me aumenta la secreción de hidrogeniones y lo que sería la formación o la reabsorción de más bicarbonato. Ok, entonces eso me da entonces a mí ahora también más alcalosis metabólica. Y por último, recuerden que la aldosterona aumenta la secreción de potasio, lo cual entonces me quiere decir que me está dando una hipocalemia. Entonces ahora sí, vamos a ver un poquito esta imagen. ¿Cómo podemos determinar si algo es acidosis o alcalosis? Y si es metabólica o respiratoria. Y si es compensado o no compensado. Entonces lo primero que siempre vamos a ver con nuestro detalle es primero pH. Después vemos bicarbonato. En segunda medida presión parcial arterial de CO2. Y por último nos fijamos si está compensado o no. Recordemos, aunque manejemos rangos, chicos, aunque cojamos rangos, recuérdense que pH 7.4, bicarbonato 24 y presión parcial de CO2 40. Primero, mi pH es menor de 7.4, eso es acidosis, no hay que pensar mucho más. Yo sé ya el nombre, es acidosis. pH por encima de 7.4 es alcalosis, no tengo que pensar mucho. Si yo tengo ahora que es una acidosis con bicarbonato bajito, pero eso es lógico cuando estoy de una acidosis con mucha base. Acidosis con poca base, eso es acidosis metabólica. pH bajito, una acidosis, pero con bicarbonato alto, no tiene lógica. Me fijo cómo está presión parcial de CO2 y si tengo mucho CO2 implica que eventualmente yo voy a convertir eso a ¿qué? A hidrógeno. Entonces, una acidosis con presión parcial de CO2 elevada y un bicarbonato bajito es acidosis respiratoria.
Ahora un pH alto, ya yo sé que alcalosis, no hay que pensar más nada, eso ya tengo el nombre, alcalosis. Y alcalosis con mucha base, con un, con un bicarbonato por encima de 24, perfecto. Eso viene siendo entonces una alcalosis metabólica. Y ya. Confirmo obviamente viendo cómo está la presión parcial de CO2, pero solamente viendo que yo tengo aquí más de 24 de bicarbonato, eso es alcalosis metabólica. Ahora, una alcalosis más de 7.4 con bicarbonato bajito no tiene lógica. ¿Cuánto he oído una alcalosis con falta de base? Yo chequeo cómo está la presión parcial de CO2. Si está bajita, pues alcalosis respiratoria. Y entonces ahora, ¿cómo yo sé si está compensado? Obviamente, acidosis metabólica, ¿qué me compensa? Respiratorio. Eventualmente lo va a hacer el riñón, pero inicia respiratorio. Acidosis respiratoria, ¿qué me compensa? Me va a compensar el riñón. ¿Por qué no me compensa el respiratorio? Porque el problema viene respiratorio. ¿Cómo me va a compensar el respiratorio? ¿Está dañado? Una alcalosis metabólica, ¿qué me compensa? Igualmente el sistema respiratorio. Y una alcalosis respiratoria me lo va a compensar el riñón. ¿Ok? Alcalosis metabólica me la compensa el respiratorio y alcalosis respiratoria me lo compensa el riñón. ¿Ok? Si no están apropiados, que lo vamos a ver en un cuadro más adelante, entonces yo pienso que hay un desastre o hay una alteración mixta ácido-base, acidosis mixta o alcalosis mixta. Entonces vamos a ver esto. Vamos a fijarnos que si yo tengo, debía haber dejado sin los cuadros, pero ya vamos a hablarlo de aquí. Yo tengo una acidosis respiratoria. Yo estoy pensando entonces, una acidosis respiratoria, que mi pH está bajito. Y si es respiratorio, tiene que ser porque el PCO2 está alto. Y si está compensado esa acidosis respiratoria, que puede ser aguda o crónica, ¿quién va a hacerlo? Lo va a hacer con la reabsorción de bicarbonato. ¿Y cómo yo lo hago? Ese cuadro se lo van a tener ahorita. Por cada milímetro en milímetro de mercurio de PCO2 que esté elevado, yo tengo que agregarle 0.1 miliequivalente por litro que aumenta el bicarbonato. Eso si me da así es porque es una compensación aguda o no compensado. Si es crónico, por cada milímetro de PCO2 que está aumentado, tiene que aumentar el bicarbonato 0.4 miliequivalentes. ¿Ok, chicos? Entonces, en alcalosis respiratoria, obviamente el pH, ¿cómo tiene que estar? Alto. Y si hay una alcalosis respiratoria, ¿cómo tiene que tener presión parcial de CO2? Bajita. ¿Y cómo tiene que estar el bicarbonato si va a compensar? Yo voy a perder bicarbonato para compensar esa alcalosis respiratoria. Igualmente yo tengo una parte aguda y una parte crónica porque es el riñón que me está compensando. Entonces no es tan rápido. Por cada milímetro de presión parcial de CO2 que yo bajo, de lo normal, yo tengo que decir que para una compensación aguda bajo 0.2 equivalente por litro de bicarbonato. Vamos al cálculo ahorita. Y en la crónica sería 0.5 miliequivalente. En acidosis metabólica, ¿qué vamos a ver? Obviamente un pH bajo. ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? Tiene que estar bajo. Estoy perdiendo base o estoy ganando ácido, hidrogeniones. Y entonces, ¿cómo compensa lo que sería el respiratorio? Hiperventilando, y si hiperventilo, pierdo presión parcial de CO2. ¿Y cómo yo lo hago? No hago la fórmula de Winter, que digo que yo voy a multiplicar 1.5, es decir, para saber cómo debe estar para estar compensando la presión parcial de CO2, 1.5 por la cantidad de bicarbonato, eso le sumo 8, más o menos 2. Alcalosis metabólica, pH alto, no hay que pensar mucho. ¿Y cómo está el CO2? El CO2 tiene que estar, perdón, el bicarbonato cómo tiene que estar, tengo mucha base o perdí mucho ácido. ¿Y cómo se compensa? No ventilando tanto, almacenando CO2, por lo tanto CO2 aumentado. Y si a ver si está, para saber si está compensado, digo que la presión parcial de CO2 es igual 0.7 por cada un miliequivalente que está aumentado bicarbonato. Y ya una acidosis mixta, obviamente decimos, bueno, tengo mi pH bajo, perfecto, pero tengo el bicarbonato bajo, menos bicarbonato, 10, 15, lo que sea. Acidosis, o sea, acidosis metabólica. Pero después yo veo el respiratorio y veo que está aumentado, es decir, como que estoy aguantando el CO2, estoy hipoventilando. Entonces, una acidosis mixta. Alcalosis mixta, tengo un aumento de pH, veo que tengo un exceso de base, yo pensaré, ok, una alcalosis metabólica.
pero estoy como que hiperventilando, perdiendo CO2, entonces tengo el CO2 bajo. Fíjense que en la acidosis y en la alcalosis mixtas, el bicarbonato y el CO2 van en direcciones opuestas. Ya yo le dije cómo se mide el gap aniónico, que lo normal es más o menos 12. Y en acidosis metabólica, si está por encima, yo digo entonces que es una acidosis metabólica, un gap aniónico aumentado, que sería, como le hice el ejemplo, Mott Piles. Eso yo no se lo voy a leer otra vez. Usted lo pueden hacer tranquilamente en su casa. Y cuando tengo mi gap aniónico normal, sería Hard Up. Y ahí están todo el ejemplo de que podría ser enfermedades Hard Up de acidosis metabólica con gap aniónico normal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí abajo todas las fórmulas. Vamos a ver si ustedes me ayudan a ver cómo determinamos esto. Entonces decimos que tenemos un pH de 7.26. Y ya de antemano yo digo, un pH 7.26. Eso tiene que ser entonces una acidosis. Acidosis. Tenemos entonces ahora el bicarbonato está en 28. Ok. 28, normal es 24, está aumentado. Entonces, acidosis con base alta. No, no puede ser. No puede ser una acidosis con base alta, pero veo cómo está la presión parcial de CO2, que está eso alto. Entonces yo digo, no, pues entonces una acidosis respiratoria. Y si una acidosis respiratoria, ¿cómo yo sé si está compensado o no? Bueno, yo busco aquí acidosis respiratoria y me dice que a nivel agudo, por cada milímetro de mercurio que esté aumentado PCO2, aquí está aumentado, si lo normal es 40 en 60, tiene 20 milímetros de mercurio aumentado, y yo lo multiplico eso por 0.1 y por 0.4. Si es 0.1 sería sumarle a 24, que es lo normal de bicarbonato, más 2, que sería entonces 26. Y aquí 20 por 0.4 me va a dar 8. Entonces 24 más 8 sería 32. ¿Qué número aquí se parece más a estos dos? Pues entonces una acidosis respiratoria aguda o no compensada, porque este 28 se parece más 26 que a 32. ¿Ok? Por lo general, fíjense que una forma más fácil de decirlo, sin hacer cálculo, pero que uno puede tener el riesgo de hacerlo mal, es decir, bueno, es una acidosis, es respiratoria, pero el bicarbonato está como que muy cerca de lo normal. Oh, pero si tuviera compensado debería estar más alto para compensar esa presión parcial tan alta del CO2. Entonces uno dice, bueno, acidosis respiratoria no compensado aguda y ya. Pero es bueno hacer cálculos simplemente para que ustedes tengan esa idea y no se confundan. Entonces aquí básicamente tenemos acidosis respiratoria aguda no compensada. Vamos a ver ahora la siguiente. Yo tengo de repente un pH alto. Pues una alcalosis. Alcalosis. Entonces alcalosis con un aumento de base. La base está aumentada. Bueno, pues una alcalosis metabólica. Y tengo entonces ahora la presión parcial de CO2 bajita. Espérate. ¿Cómo va a ser eso? Te la doy, es decir, no, eso no puede ser. Pues no tengo que hacer más nada. Aquí yo digo una alcalosis mixta, porque fíjense que está yendo en vía contraria. Tengo más bicarbonato, que eso es alcalótico, tengo menos PCO2, que eso es también base. Entonces, alcalosis mixta. ¿Ok? Vamos ahora a ver la siguiente. Tenemos 7.38 de lo que sería este valor. Miren, ese número a mí no me gusta. Ese número no me gusta. Y muy difícil que les haga una pregunta con ese número porque está muy dentro del rango. Rango es 7.35 a 7.45. Pero vamos a decir que aquí estamos cogiendo esto como 7.4. Está bien. Aquí decimos que esto es una acidosis. No lo es, no me gusta, pero amén. Acidosis. Con bicarbonato aumentado. Y con PCO2 aumentado. Ajá. Entonces no puede ser metabólico. Acidosis con base aumentada. No, eso es una acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo determinamos si es compensado o no? Bueno, en la misma manera decimos, ¿cuánto por encima está CO2? 10 por 0.1 por 0.4. Eso me da 1, me da 4,
24 más 1, 25. 24 más 4, 28. Entonces, ¿quién se parece más a bicarbonato? El 30. Entonces, una acidosis respiratoria compensada. Ok. Y ya por último, vamos a hacer la siguiente. Aquí tenemos, obviamente, tenemos un pH bajito, una acidosis con bicarbonato bajo. Eso tiene lógica, una acidosis metabólica. Cuando estoy de una acidosis con mucha base, acidosis metabólica. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se está compensado? Nos vamos a la fórmula, acidosis metabólica. Yo digo, bueno, para ser metabólica yo tengo que coger el bicarbonato, multiplicarlo por 1.5 y eso me da más 8. Entonces, más o menos aquí decimos 11, 11 por 1.5. A ver si me recuerdo cómo se hace eso. Eso sería 1.60, perdón, 16.5. Entonces 16.5, eso le vamos a sumar 8, 24.5. Y si nos vamos a la presión parcial de CO2, fíjense que está muy cerca de eso, porque podemos decir que más o menos 2. Entonces una acidosis metabólica compensada por el sistema respiratorio. Ok, entonces ahora lo que nos queda es ver como una acidosis metabólica, ¿qué podría ser? Porque se nos puede preguntar qué tipo de enfermedad es. Y quedamos que para yo hacer eso, yo puedo sacar el GAP aniónico. Y el GAP aniónico sabemos que es sodio más, o menos, perdón, menos, lo que serían los básicos, lo que serían los aniones principales, cloro y bicarbonato. Y ya de antemano no hay que pensar mucho, porque el sodio está a 138, menos cloruro que está en 90 y bicarbonato que está en 11, eso es 101. Ahí no hay mucho que decir, porque eso ni se asemeja a 2, es un 37. Así que ya sabemos que esto es una acidosis metabólica con GAP aniónico aumentado. Así que sería lo que ya le habíamos comentado de ModPals. Entonces ya chicos, ya para ir termináramos con el diagrama de Davenport. No creo de verdad que esto es una parte muy high yield. Lo voy a comentar simplemente para que lo tengan pendiente. Yo puedo tener una situación donde me dan esta gráfica. Y cualquier gráfica que vaya así, que vaya hacia arriba, como está viendo aquí, me está dando a mí un valor de presión parcial de C2. Recuerden que en el eje Y estoy midiendo bicarbonato, esto es más base, esto es más ácido. Esto también me está dando en el eje X, me está dando de 7.04 a 7.8, así que estoy hablando de más ácido a más base. Lo importante aquí es ver que cada línea de estas se mantienen en lo que sería presiones parciales de CO2. 40 en la que está más o menos en el medio aquí con el 7.4, miren 7.4 y buscamos aquí 24 y fíjense que aquí estamos en lo normal, esto es lo normal, este punto es lo normal. Todo lo que me lleve a la derecha es menos CO2, todo lo que me lleve a la izquierda me está dando más CO2. ¿Ok? Entonces vamos ahora y vemos ya directamente qué me puede decir eso. Si yo tengo aquí normal, yo lo voy a dar así, ustedes pueden buscarlo por otra cosa. Y yo llevo mi curva de aquí hacia acá. Vamos a empezar a leer. Fíjense que esto es 40 milímetros de mercurio, esta curva entera es 40 milímetros de mercurio de lo que sería presión basal de CO2. Esta aquí es 27, 27. Y el pH, si lo buscamos, me va a dar 7.56. Esto sería entonces una persona con un pH alto, alcalótico, con falta de CO2. Entonces tiene que ser una alcalosis respiratoria. ¿Ok? ¿Cómo está el pH? Aquí en este caso es un pH que está casi normal, está un poquito disminuido. Lo normal que pase, pero aquí no hablamos de compensación. ¿Ok? Cuando hablamos de compensación, ¿qué tiene que pasar? Que vamos a hacer ir hacia abajo para tratar de llegar a ese 7.4, haciendo que fíjense que ahora tenemos, todavía con mi presión parcial bajita, tengo un bicarbonato bajito. Igualmente, estoy normal y de repente veo que me lleva hacia a la izquierda la curva. Aquí yo tengo de repente que tengo una presión parcial de CO2 ahora de 60 con un pH
de 7.24 y más o menos aquí yo estoy diciendo que tengo un bicarbonato más o menos 25, aumentó un poquito. Así que ya directamente sin pensar mucho es una acidosis respiratoria. Para compensar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que compensar el riñón. ¿Y cómo compensa el riñón? El riñón va a compensar aumentando reabsorción de bicarbonato. ¿Y cómo lo hace? Entonces vamos a ver que de repente la curva se queda aquí en 60 de presión basal de CO2, pero el bicarbonato empieza a aumentar y el pH empieza a aumentar. Y fíjense que ahora tenemos, si lo viéramos así, un pH de 7.36 con un bicarbonato más o menos de 32, para decir un número, y mantenemos la presión parcial de CO2. Después te pueden con calma mirar esto y discutirlo un poquito más en clase para no alargar mucho esto. Yo no creo que sea un diagrama que se vea mucho, pero simplemente le quise comentar que existe el diagrama y se puede leer y no es tan complicado para poder entenderlo. Entonces después vamos a hacer una practiquita en la clase donde podamos determinar qué situaciones me puedan dar los diferentes puntos que tenemos aquí. No lo vamos a hacer ahora, para ya de bastante largo este video. Entonces simplemente les quiero agradecer su tiempo. Yo sé que ha sido un video largo. Espero que lo hayan podido entender todo, que todo haya sido más o menos fácil de digerir, que no se me hayan dormido mucho. Les deseo un feliz día y hablamos más adelante. Muchas gracias por todo. Nos mantenemos en contacto.